Bien, una de las cosas nuestras del día a día es hacer la cola de la gasolina. Ok, por aquí no hay más carros, pero a partir de aquí sí. Esta es una parte, el quinto lote de 50 carros. Son 50 carros cada lote. Pasamos por allá y bueno, lo que sucede es que ustedes no lo pueden ver, pero por allá hay una carretera donde pasamos para poder surtir gasolina. Este es nuestro día a día, así que nada, así comenzamos el video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que se encuentren, por aquí, Semper Eric. Ahorita está viendo un pana que hace tiempo no lo veo. O sí lo he visto, no mentira, sí lo he visto pero muy eventualmente. Desde que llegué aquí al Valle de la Pascua ya hace ya como 20 años aproximadamente. Lo conocí, la broma, y lo vi por allí una que otra vez. Y, pero para ese entonces era distinto. No estaba como lo vi hoy en día. Ahorita lo estoy viendo. Aún estoy haciendo la cola de la gasolina. Son las 7 y 20 minutos de la noche. Desde las 5 de la tarde que llegué. Bueno, lo cierto es que lo estoy viendo y caramba, está obviamente consumiendo sustancias, se nota, se nota. Él no me vio a mí, pero yo lo estoy viendo a él, está consumiendo sustancias. Y está en un estado así como de canapial. Ustedes saben, cuando una persona es así de las que beben todos los días, y su vida es eso, beber aguardiente, beber licor todos los días. Está así, está demacrado, su cara y todo eso. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué puedes hacer tú, vale? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué haces grabaciones, redes sociales, no sé qué cosa? Ayúdalo. Es difícil ayudar a una persona que no quiere dejarse ayudar. Por más que tú hayas conversado con esa persona, si la persona no quiere, no quiere. Simplemente no quiere. O sea, quiere vivir así, es más fácil, es feliz. O sea, ¿cómo se hace? Es una situación compleja para muchos. Y obviamente él no está solo allí. Allí como conté, creo que eran como 7 personas que están en la misma situación. Los otros los he visto, pero nunca he tenido trato con ellos. Con este es porque yo he tenido trato y cuando yo trataba con él no era así. O si era y a lo mejor como lo veía de día, o sea, cuando uno pasaba por el centro, me tropezaba con él, saludaba, conversábamos unos 2, 5, 10 minutos, pero caramba, ha cambiado y su cara se nota, demacrado, los ojos, las ojeras. Es duro. Es duro pensar que una persona estudiada, ingeniero, con un buen futuro, pero los vicios lo haya llegado a donde está. Lo ha llevado a donde está. Bueno, imagina qué pasa. El mundo no lo va a cambiar una persona. Pregúnteselo a Jesús. Cambió algunas. Y el que quiere cambiar. El que no quiere, simplemente no quiere y punto. Ya. Así de sencillo. Esto no es obligado. El que quiere cambiar, simplemente cambia. Esta calle yo creo que no la he documentado, pero sí a la fecha de hoy. Y si mañana me sale la cuestión, lo que quiero hacer, mañana estaré regresando por aquí. Hay un hueco. Un sendo hueco que hay allí después de ese muro, de ese obstáculo en la vía o de ese policía acostado, como uno dice aquí en Venezuela. Mañana estaré por aquí, ya pasando de regreso, porque voy a dar una pequeña vuelta, porque realmente la vuelta es larga. Mire, la iglesia esta hora está abierta, ¿vale? Lo que sucede es que hace bastantes días pasamos por aquí. Yo creo que pasé y... Ah, no, fue otra iglesia, no fue por acá. Mire, esto por aquí también se la pasa full, ¿vale? Este bodegón que está aquí, últimamente está muy concurrido de gente, ¿oyeron? Muy concurrido, de verdad que sí, muy concurrido, muy movido, la gente, bueno, pues, miren, distintamente que la situación esté fuerte en Venezuela, que sí, a ver, hay personas que cuesta conseguir la comida, hay personas que cuestan el vivir, pero hay otras personas que, bueno, están bien relativamente y, y nada, están en lo suyo, disfrutan, este, beben su cuestión y vaina, o sea,
normal, como si nada pasara, pues la gente vive su día a día, vive su momento, sabiendo la situación, pero bueno, es como una manera de desestresarse, supongo yo, y de pasarla bien, conocer unos amigos, conocer unas amigas, y bueno, ahí andamos en ese mundo, dicen muchas personas, bueno, indistintamente. Fuera, fuera, fuera. Ahí la cosa tranquila, normal, ok, normal. Mira, por aquí está un bar también, un restaurante, bar, donde tiene la cancha de bolas criollas. Y bueno, ahí están jugando también. Fíjense que ya son las 10:56 de la noche. Caramba, la gente todavía, miren, por aquí muy activos. De verdad que esta zona aquí, sí había grabado, creo que sí, te había grabado, pero de día, pero no había grabado de noche. Y de noche es bastante activo, de verdad que sí. Bueno, en fin, si ustedes ven oscuro, muy oscuro, lo que sucede es que el teléfono no me hace justicia porque sí, está oscuro, el asfalto, la carretera es que se nota, se ve, pero podemos ver el fondo. Obviamente nuestra vista tiene esa capacidad. El teléfono mío no tiene esa capacidad, pues ni modo, no tiene esa cuestión. Traté de subir el brillo, traté de mejorarla allí como porque ustedes vean todas las cosas que yo estoy viendo. Yo estoy viendo ahorita que estoy pasando por un montón de huecos. Eso es lo que estoy pasando. Pues este lado de la calle estuvo una vez asfaltado. Una vez estuvo asfaltado. Bien, son las 11:05 de la noche. ¿Yo qué carajo hago por estos lados? Bueno, haciendo una diligencia, aprovechando el momento. Pero lo cierto es lo siguiente. Mañana, si Dios permite, estaré por estos lados. Por estos lados, caminando, andando, porque voy por un sitio. ¿Okay? Bueno, de hecho, ya cuando publique este video ya ustedes los han visto. Voy para un sitio llamado La Solución, para un sector llamado La Solución, y voy a caminar por allí, por una calle que fue creada hace ya, o fue construida, o fue aperturada, abierta, no sé cómo decirle, pero que la intención de esa carretera en su momento es porque iba a pasar el tren que iba a atravesar toda Venezuela, sí, por aquí iba a pasar en su momento, si lo fueran hecho, pero bueno, cosas que pasan, no sucedió. Y ahí seguimos. Y por cierto, este bodegón, el bodegón que Bárraga, caramba, mucho movimiento, mucho, muy activo. De verdad que me sorprende. 11 de la noche, el bodegón está bien activo. Pero muy activo. Me sorprende, de verdad que sí, me sorprende. Muy bien, está bien, perfecto. Y la iglesia también abierta. No había visto esa iglesia abierta. Obviamente no faltan los motorizados. Por cierto, esta parte aquí es muy alta y es tan alta que a mi izquierda, donde estoy pasando ahorita, y ustedes no la pueden ver porque ya no, ni que la enfoque, no se va a ver. Pero es que es una casa y que en la parte de arriba, como la terraza, le hicieron así tipo castillo. Y de hecho a lo lejos se observa siempre eso. Es como si fuera una torre, pero no es una torre. Cuando tú te acercas es una casa común, normal, de esa de 2 plantas, pero que en la terraza, el techo, la cuestión, le hicieron así como una especie de castillo, pero es un pedacito, una cuestión allí, y pareciera de verdad como si fuera una montonada, un castillo por completo. De verdad que muy interesante, muy interesante. Bien, continuamos, señores, por aquí, la calle La Vigía Sur de Valle de la Pascua. Y si ustedes se preguntan ¿por qué pronuncia tanto la S? Bueno, resulta que cuando necesito que el traductor de Google y el traductor de YouTube me pronuncie y me traduzca, valga la redundancia, lo que yo hablo, listo, lo pronuncie bien. Esto con la intención de que cuando haya el traductor de voz automático, que es en inglés, lo traduzca como es, y entonces no haya ese problema por la forma de hablar ni nada de eso. Por eso que trato de usar muchas palabras semitécnicas y bromas, porque necesito que me entiendan, ¿ok? Necesito que me entienda y que el traductor, tanto hablado, el traductor de texto, traduzca bien. Esa es la idea. ¿Ok? Bueno, continúo por aquí, vamos a dar una vueltica aquí, aprovechando el momento que lo que tengo que hacer, lo que iba a hacer, lo hice rápido, ¿ok? Vamos
aprovechar un momento por aquí. Vámonos por esta calle. Vámonos por aquí, pues está en la calle González Padrón, porque ya pasando por la Bolívar, perdón, por el Roble. La Bolívar, González Padrón con Roble, después viene la González Padrón con Bolívar y así sucesivamente. Pero lo que quiero es que vamos a ver la calle de Valle de la Pascua a las 11 de la noche. Porque yo tengo por allí varios videos donde muestro cómo es Valle de la Pascua. Hay muchos videos en vivos, tanto en mi canal principal o secundario, bueno, como lo quieran ver, pero tanto en mi canal Eric McBlogger como en mi canal que están viendo ahorita, Semper Eric. Tengo muchas transmisiones en vivo, muchas transmisiones tanto vertical como horizontal. También tengo grabaciones en formato largo de las calles de Valle de la Pascua. Las tengo caminando, recorriendo en carro, en diferentes vehículos, diferentes formas, diferentes perspectivas. Entonces, bueno, creo que también es muy interesante mostrarla, pero cómo se ve de noche. En esta oportunidad, en vivo. En vivo y directo por acá, pero ya pregrabado. Pero vamos a darle por aquí. Es que el centro, no le voy a mostrar el centro. El centro, creo que la única ciudad donde yo sé que el centro no está tan solo, creo que Barquisimeto, parte de Maracay y Caracas. Porque hemos pasado por Valencia y Valencia es solo, ¿vieron? Porque nos ha pasado que hemos ido a Valencia y nos ha tocado 10, 11 de la noche, que bueno, nos ha tocado llegar a esa hora y solo. Esto por aquí, la Plaza Bolívar, si se dan cuenta, no estoy muy iluminada, pero estoy pasando por un costado de la Plaza Bolívar. Lo que hace muchos años le llamaban Plaza Principal, donde todo el mundo se reunía en la cuestión. Bueno, ahora, desde un tiempo después de la muerte de Simón Bolívar y en memoria de él, le colocaron Plaza Bolívar. Y así, por decreto, en todas las plazas principales de Venezuela fueron cambiadas el nombre de Plaza Bolívar, de Plaza Principal a Plaza Bolívar. Esa es la historia, en resumen, sin tanta broma, sin tanto protocolo. Esto aquí había un tremendo hueco, pero bueno, ya veo que echaron un pequeño concreto. Está bien. Esto que era un hueco inmenso que pasar por allí, de verdad que caramba. Por cierto, todas las calles de aquí de Valle de la Pascua, son de concreto. ¿Y por qué? Bueno, eso data de los años 50, cuando Marcos Pérez Jiménez decidió asfaltar todas las calles, a todas aquellas que fueron solicitadas, y bueno, no hicieron asfaltado, sino que pensaron en concreto, como una especie de concreto armado, porque se supone que iba a durar mucho más tiempo, pero las calles son un poco inestables. La tierra, el movimiento, muchas cosas. Vamos a pasar por aquí rapidito, que viene motorizado que no tiene ganas de frenar. Cruzó, no tiene ganas de frenar. Hay que pasarle rápido. Aquí ya están colocando los semáforos, pero a esta hora no está funcionando. Y el motorizado que viene detrás de mí me llegó súper cerquita. Qué vaina. Ese que vaya. Caramba, pero qué cosas vale, chicos. Bueno, este es la Rómulo Gallego. Estoy conduciendo ese lado, ¿cómo que la vaina? Norte, sur, este. Hacia el lado oeste. Norte, sur, este y oeste. Sí, hacia el lado oeste. Y tengo que el carratico está orientando con donde se ocultó el sol, que a veces me confundo un poco. Normal, natural. Sin cortar tantas cosas, ¿ok? No quise cortar tanta vaina el video, sino que para que ustedes vean cómo es esto, pues, o sea, de noche, 11 de la noche, Valle de la Pascua, es movida, es tranquila. Estoy tratando de pasar lo más rápido posible. Hace ya como 2 horas aproximadamente no había servicio eléctrico. Esto porque estaba oscurísimo. Lo que iluminaba era solamente, vamos a dar la vuelta aquí en U, que no está permitido, pero dada la circunstancia que no voy para aquellos lados, sino que les quiero mostrar la avenida, la más movida que tiene Valle de la Pascua. Entonces, bueno, ahora sí, vamos conduciendo hacia el oeste para que ustedes vean cómo es Valle de la Pascua. Que hay un supermercado asiático a mi izquierda, a mi derecha, hay 20 perros calientes. Para la izquierda también 20 perros calientes, pero ya cerraron. Y entonces lo que está por aquí a la derecha, que son 3 perros por
creo que son 300 bolos, creo que la vaina, no me acuerdo, 350, algo así creo que está. Oh, nada, terminé, estaba bostezando, disculpen, tengo sueño. Bien, por aquí hay banco BBVA o Banco Provincial. A la izquierda más comercio asiático, a mi derecha venta de verdura. Aquí en esta esquina hay una farmacia donde tiene el carro, es una farmacia, eso que está en la esquina. A la izquierda otra, aquí está Canguro, a un lado también de la farmacia. A la izquierda, a la derecha está Banesco, por la izquierda está una carnicería. Por aquí los semáforos que no están funcionando, lo están reparando. Otra carnicería más, que es, de varias cosas. Agua potable, panadería, otra carnicería por aquí, o charcutería. A la derecha de la esquina es una ferretería. A la izquierda otro supermercado asiático. A la derecha vemos allí una peluquería abierta a esta hora. Le echó un camión. 11 de la noche y la peluquería está abierta. Bueno, lo que sucede es que yo es muy raro cuando anda esta hora por aquí. Vean, eso está full, vale. Ah, la tasca está full. Y esta otra que es una tasca discoteca también está full, vale. Eso es lo que pasa. Ah, ok, con razón. Bueno, por aquí hay ya negocios cerrados que son venta de moto, chaguarmas. A la izquierda un restaurante, que por cierto está cachea para aquellas personas que son de Venezuela, que andan por el otro estado, si vienen para acá. Muy bueno. Por aquí chaguarmas también, panadería a la izquierda, panadería a la derecha, charcutería, motorizado de frente que andan paseando, tranquilo, relajado. Pues todo está prácticamente un poco más desolado, más solo, está más tranquilo. Hay varias charcutería, pizzería, por aquí otra venta de chaguarma, a la esquina venta de carne en vara, otra inversiones, venta de supermercado asiático, o como nosotros ya decimos unos chinos. El semáforo aquí funciona y casi que no le paro pelota, se me olvidó, no me acordaba de eso. Ok, ya aquí, miren, esta parte aquí, este es el lado más oeste que tiene la avenida y es la parte más sola. Yo no sé por qué, es como la menos movida. Ya, o sea, ya aquí empieza como el término medio. Tú sabes que tenemos verde, amarillo y rojo. Entonces esta está la parte amarilla y no es amarillo peligroso, sino que es el amarillo de que es movido pero no tanto. Ok, es movido pero no tanto. Entonces esta es la parte movida pero no tanto. Me disculpen allí si los rayos de la broma, de la luz y eso, pero es algo inevitable. Es el vidrio que hace ese efecto. Pues yo lo veo directamente, no tengo ese efecto, pero es el vidrio y entonces así tal cual lo está grabando. Hotel en Triunfo, al lado izquierdo. Que por cierto tenía pensado llamarlo, pero no lo he llamado. Por aquí una pizzería, por aquí se detienen porque hay un espacio de un concesionario, pero bueno, la gente se detiene allí a echarse su curdita, ¿no? A echarse su curdita. Aquí una venta de perro caliente, ok, y el chamo, de verdad que felicito porque fue creciendo. El chamo comenzó con un trailer porque es un carrito de perro caliente chiquito y ahora ha crecido, está muy conocido, muy conocido. Por aquí, estación de servicio, que obviamente está cerrado, son las 11:17 minutos de la noche. Por aquí otra venta de comida rápida. Bueno señores, este lado más oeste, como les estoy diciendo, ya aquí comienza la parte verde. Recuerden que les comenté que es como verde, amarillo, rojo. Les comenté rojo es la parte más movida de la avenida. El amarillo, la media. Y esta es la parte verde. Esta es la parte menos movida, yo no sé. Esta es la parte que... la menos movida, o sea, justamente lo que pongan es la menos movida. O sea, no hay tanto movimiento. Y si alguien viene, bueno, porque su comida es muy buena, tiene buena publicidad, buena muchas cosas, pero es la parte menos movida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pum pum, vámonos por aquí por el lado izquierdo. Vamos, por cierto, que por este lado donde yo voy, hace tiempo que documenté que es por el lado de Bipedi, tenía pendiente por aquí Cristo Rey que va a grabar y no puedo grabar. Son vainas que, bueno, cosas que pasan, tenía que grabar y no grabé nada, pero bueno, no sé qué pasa. Bien, este lado de Bipedi ya lo había documentado, ya lo he grabado, por ahí les estaré dejando el enlace en la parte superior derecha de la pantalla.
Y si lo están viendo desde el televisor, podrán verlo en la descripción o suscribirse a mi canal para, aprovechando la oportunidad, suscríbanse para ver más videos de este lado del país, que hay muy poca documentación, hay muy pocas cosas que son muy interesantes, ¿okay? Muy interesantes. Voy a darle por aquí derecho, ponerme por aquel lado, donde ahí debe haber bastante hueco en la calle, y entonces en la carretera, en la calle. No quiero estar característico que ese carro suene toca como si estuviera desarmándose, porque suena así como si se estuviera desarmando. Por aquí pasando por el Parque Rafael Pellicer, un parque que hace un tiempo fue remodelado y vaina, y bueno, ahí está, muy bonito. Esta es la avenida Manapere, y hasta ahora, ella no es que es muy movida, de día no es muy movida, pero a esta hora sí está sola, ¿vale? Y obviamente, pero está iluminada, que es muy importante, iluminada, eso sí, iluminada en comparación a hace unos cuantos meses, ha mejorado, porque de verdad que hace unos meses esto aquí era la Cueva del Lobo. Es más, ya les voy a mostrar cómo era más o menos. Esa parte allí que pasamos era así como esto. La Cueva del Lobo, de verdad que sí, pero han mejorado, ¿ok? Han mejorado, y lo que hay que decir, que decirlo, por lo menos ya la alcaldía está haciendo su trabajito, está iluminando colocando las luminarias, los postes que están pendientes y la broma. Perfecto, les felicito, perfecto. Son cosas. Se dice lo que es. Así que no me salgan que, mira, estás apoyando al gobierno, porque ya sé que como estamos en Venezuela, el chavismo, el madurismo, y no sé qué cosa, el socialismo, diciendo las cosas como son, lo que veo. Lo demás es otra cosa. Bueno, señores, así terminamos este video, este recorrido por las calles de Valle de la Pascua de noche. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado en diferentes ocasiones. Es un vlog, ¿ok? Un vlog cortico de diferentes momentos, diferentes situaciones, aprovechando la oportunidad que uno camina por aquí, uno va por allá. Y bueno, entonces quise hacerlo así, para que ustedes vean cómo es esto por aquella noche. Por aquí me encuentro, esta es la calle La Vigía, ¿ok? Aquí, donde nació Valle de la Pascua, desde este sector, desde esta zona. Por aquí nació, por aquí creció, por aquí se fue expandiendo, porque esto era un potrero, por allá de alguien terrateniente de Caracas, y la cuestión, porque esto era parte de Caracas, ¿ok? Esto era los llanos de Caracas. Pero lo cierto es que por aquí nació y creció. Espero que les haya gustado, espero que les haya disfrutado, le den me gusta, lo compartan, y nos vemos en otra oportunidad. Vale, se les aprecia. Suscríbanse, vale, suscríbanse. Uy, qué calor, qué calor. Son casi las 7 de la noche y una sensación térmica de 35, 37 grados. Wow, pasar por esta avenida es un proceso, ¿oyeron? Corre, no, corre no está aquí, está Hernández. Corre, Hernández, corre. Pasa, corre. Suscríbete.